1. Hermenéutica de la conciencia. ¿Cómo interpretamos lo que deseamos, pensamos y hacemos? Desear, pensar y actuar no son procesos aislados. Juntos representan la base de nuestro existir consciente como Homo sapiens. Sin embargo, pocos identifican su correlación proporcional y aún menos nos cuestionamos su naturaleza. Cuando indagamos más profundamente en la psicodinámica humana, se devela la inmensidad del inconsciente y su prevalente influencia. Aquello que arriba a nuestro consciente representa solo una pequeña parte de la estructura mental, biológica y física. Si observamos desde una perspectiva muy abierta y abstracta, el mapa que ilustra nuestras decisiones es relativamente sencillo. 1. La voluntad, compuesta por condicionamientos biológicos inconscientes, se muestra en forma de deseos en el consciente. 2. La posibilidad de cumplir o no cumplir dichos deseos se sublima en ideas sobre situaciones experienciales. 3. Las potenciales experiencias, que simbolizan la conquista de los deseos provenientes del inconsciente, se conjugan para formar escenarios ideales, plantillas de nuestra realidad percibida. 4. Las acciones y decisiones las tomamos con base en la posibilidad de materializar dichos escenarios. Desear, pensar, actuar consolida una danza dinámica perpetua. Revisemos, a continuación, cómo opera la mente humana en su estrato psicológico. 1.1 Inconsciente, preconsciente y consciente. Figura 1. Analogía del consciente manifiesto. Consciente interno, preconsciente e inconsciente. La clásica metáfora del iceberg, con un ligero ajuste, resulta muy didáctica para visualizar el papel que juegan el inconsciente, preconsciente y consciente en la mente. Comencemos por la punta de la punta. Ahí encontraremos el yo que actúa, o en otras palabras, el consciente manifiesto que se conecta con la topología intersubjetiva compuesta por experiencias compartidas. Se trata de aquella parte de nosotros que habla, se expresa y se moviliza. Desde la primera posición, ya podemos detectar que el ego se fragmenta. En cada ubicación del mapa psicofenomenológico existe un yo distinto. Este efecto se refleja interesantemente en el lenguaje. Por ejemplo, cuando utilizamos el futuro perfecto para referirnos a nosotros mismos como personas distintas. En una semana ya habré sido padre. No son lo mismo el yo que desea, el yo que piensa, el yo que actúa ni el yo del pasado, presente y futuro. Psicológicamente, el ser es multifactorial. En la segunda ubicación, encontramos la base de la punta, la red de pensamientos conscientes a la que solo el sujeto tiene acceso, el yo que piensa o consciente interno. La diferencia entre pensar y hacer es evidente. En el tercer eje, en la base amplia del cuerpo gélido, hallamos el preconsciente, compuesto por la actividad neural que no se percibe a sí misma, aunque potencialmente puede hacerlo. Como se observa, esta sección es mucho más amplia que las superficiales. Se trata del principal campo de acción del yo que desea. Jacques Lacan, 1958. Construye un concepto muy parecido que refiere como el otro, con O mayúscula. Particularmente, contra ese otro es que se disputan las más colosales batallas psicológicas. El yo consciente usando toda su fuerza de voluntad para mitigar sus condicionamientos biológicos expuestos en forma de deseos. Ser o no ser, cantaría Hamlet. Pero también es la fuente de un sinfín de gratificaciones sintientes que se dan cuando se cumplen dichos anhelos. Igualmente, en el lenguaje, vemos la proyección de esta dualidad cuando hablamos con nosotros mismos. Finalmente, en la zona más amplia, marcada con la inmensidad del océano, localizamos el inconsciente, o bien la interconexión, inaccesible para la conciencia de la mente con todo aquello que nos conforma como organismo, dentro y fuera del mismo. En síntesis, la hermenéutica de la conciencia que proponemos en este libro, considerando fundamentos freudianos y lacanianos, categoriza los estratos psicológicos de la mente en 1. Consciente manifiesto. Aquello que nuestra mente percibe sobre sí misma y se expresa. 2. Consciente interno. Aquello que nuestra mente percibe sobre sí misma, pero no necesariamente se expresa. 3.
Preconsciente. Aquello que nuestra mente no percibe sobre sí misma, pero que potencialmente puede hacerlo. 4. Inconsciente. Aquello que influye en nuestra mente, pero no puede percibir directamente. Primera herramienta bioestratégica directiva. Comprender que la influencia prevalente sobre las decisiones conscientes proviene del preconsciente e inconsciente. Sus bases estructurales más amplias. 1.2 Sistematización psicológica humana. Voluntad, sublimación, modelado y comportamientos. Con base en cimientos lacanianos, presento el mapa de sistematización psicológica humana, una herramienta superlativamente práctica para la comprensión de los procesos mentales y conductas del sapiens. Todo comienza desde la voluntad, el origen de los deseos. La voluntad es primordialmente inconsciente. Se trata de la mecánica biológica estructural del ser. Básicamente integra todo aquello que influye en la mente dentro y fuera del organismo. Conjunta las fuerzas que motivan pensamientos, acciones y decisiones. Considerando su esencia, Sigmund Freud se refiere a este fenómeno como inconsciente, Baruch Spinoza como conatus, Arthur Schopenhauer como voluntad, y Richard Bandler y John Grinder como estructura profunda. Hablamos del motor que mueve al engranaje vital. Más adelante, descodificaremos algunas de sus piezas centrales. Continuando. Desde el nacimiento, e incluso antes, comienza un proceso de sublimación. La voluntad se manifiesta en forma de deseos y nuestra mente, consciente y preconsciente, asigna la posibilidad de obtenerlos a lo que experimentamos como objetos, sujetos y situaciones. En otras palabras, las ideas de personas, cosas y experiencias simbolizan la posibilidad de deseos cumplidos o no cumplidos. Con base en esto último, nuestro consciente emprende un proceso de modelado de plantillas ejemplares, integrando o eliminando aquellos elementos que significan deseos consolidados o perdidos. Imaginamos nuestra realidad ideal. Figura 2. Mapa de sistematización psicológica humana. Por último, los comportamientos son regulados por la posibilidad de materializar dichas plantillas con diversas tendencias frente a contextos variables. Se diversifican las formas en que nos presentamos dependiendo de las circunstancias, alter egos, pero siempre alineadas a modelos objetivo base. Por ejemplo, no es lo mismo cómo nos conducimos en un aula académica o en un ambiente familiar. Así se podría escenificar el proceso. 1. La voluntad, a nivel inconsciente, instruye un deseo de pertenencia innato. 2. En el preconsciente, se correlaciona, sublima, la idea de un equipo deportivo con el deseo cumplido. 3. El consciente decide apoyar a dicho equipo y 4. Asistimos a un partido. En otras palabras, deseos sublimados construyen ideales que regulan las decisiones en un bucle incesante, omnipresente. Segunda herramienta bioestratégica directiva. Comprender que los deseos inconscientes sublimados en cosas, personas o situaciones moderan todos los pensamientos, acciones y decisiones. 1.3 Metavalor. Desde un punto de vista neurobiológico, los pensamientos son mapas sinápticos programados con información que recibimos por los canales propioceptivos, interoceptivos y exteroceptivos. Dicho de otra forma, son datos sobre estímulos provenientes del interior, propio cuerpo y exterior que forman trazos eléctricos interconectados en el cerebro. Los pensamientos, con base en el modelo inteligencia creativa, los podemos categorizar en dos principales modos. 1. Pensamientos lógicos. Son cuantificables y su función principal es permitirnos detectar causas racionales. 2. Pensamientos homeostáticos. Sentimientos. Son incuantificables y su función principal es regular la conducta procurando la homeostasis, el punto máximo de bienestar fisiológico y psicológico. Con esta información se devela algo muy relevante. A cada pensamiento lógico lo acompañan pensamientos homeostáticos y viceversa. Toda idea, por más racional que sea, provoca una emoción, reacción corporal, que origina un sentimiento, reacción mental, con mayor o menor intensidad dependiendo de su importancia. Como lo revisamos previamente,
Las nociones conscientes simbolizan deseos cumplidos, preservados, no cumplidos o perdidos, lo cual marcará el carácter positivo o negativo del trazo homeostático que lo sigue. En síntesis, en la idea sobre cualquier objeto, sujeto o experiencia, se sublima la posibilidad de satisfacer o no, y conservar o no, un deseo programado biológicamente que detona un afecto a nivel consciente, preconsciente e inconsciente. Pero no solo eso, también se yuxtaponen otras ideas. Por ejemplo, la imagen neural de un reloj de lujo puede fusionarse con otras cartografías encefálicas que representan el deseo instintivo de dominación cumplido, percibirse mejor que los demás, un sentimiento de empoderamiento, la idea de ser reconocido y muchos más valores simbólicos. Esto último es a lo que llamamos metavalores. Se trata de aquellas nociones que van mucho más allá de la significación racional o funcional de un objeto, sujeto o experiencia. Ejemplos y contraejemplos breves. Objeto, autoconvertible. Metavalores. Deseo instintivo de descubrimiento cumplido. Un sentimiento de independencia y la idea de argumentar que nada me limita. Objeto. Teléfono inteligente de moda. Metavalores. Deseo instintivo de pertenencia cumplido. Un sentimiento de asombro y la idea de percibirme como exitoso. Objeto. Seguro de gastos médicos. Metavalores. Deseo instintivo de control cumplido. Un sentimiento de tranquilidad y la idea de estar protegido. Objeto. Producto de limpieza para el hogar. Metavalores. Deseo instintivo de protección y familia cumplido. Un sentimiento de confianza y la idea de cuidar a mis seres queridos. Objeto autoeléctrico. Metavalores. Deseo instintivo de altruismo cooperativo cumplido. Un sentimiento de satisfacción y la idea de ser parte de un movimiento que protege al planeta. Sujeto presidente de un país. Metavalores. Deseo instintivo de libertad perdido. Un sentimiento de impotencia y la idea de problemática financiera futura. Experiencia, graduación. Metavalores. Deseo instintivo de aprendizaje y poder cumplidos. Un sentimiento de esperanza y la idea de un futuro mejor. Tercera herramienta bioestratégica directiva. Comprender que el metavalor es un elemento fundamental que influye fuertemente en la toma de decisiones. Conclusión. En resumen, nuestra biosistematización integra instrucciones que se presentan como deseos en la conciencia e influyen en cada pensamiento, acción y decisión. Esto último sucede para convertirse en una contundente herramienta de supervivencia. Los deseos que detonan sentimientos operan como un sofisticado programa de recompensas para procurar que el organismo siga el protocolo que representa las mayores posibilidades de resistencia y prevalencia de la vida. Desentrañar la esencia biológica de la mente, los deseos, los instintos, las emociones, los sentimientos, la razón y la creatividad, nos permite descodificar las variables primarias que influyen en la toma de decisiones mismas que provienen principalmente del inconsciente. Con respecto al ejercicio directivo, la interpretación de la fenomenología psicológica nos admite la posibilidad de trabajar con metavalores, conectar con anhelos profundos, motivar al consciente a través del preconsciente y inconsciente, detectar sesgos psicosomáticos presentes al tomar decisiones propias, crear constructos que unifican ideas, complementan la significación y facilitan el entendimiento, y más. Al reconocer que el yo no es un elemento lineal e independiente, sino complejo y dinámico, se abre un universo de posibilidades constructivas. No es el mismo yo. Yo te amo o en yo estoy aquí, diría Lacan. Los individuos somos un extraordinario multiser en el que cada parte presenta necesidades y tendencias distintas. Conquistar a los diversos yo, para vender, motivar o tomar decisiones inteligentes, comienza por procurar una visión amplia sobre la naturaleza biológica del ser. Cuarta herramienta bioestratégica directiva. Profundizar sobre los procesos psicológicos, detectar la cualidad multimodal del ser y reconocer el dominio del inconsciente. Es menester indispensable para entender por qué y cómo tomamos decisiones.